Vamos a describir varias funciones. Vamos a describir varias funciones de varias formas. ¿Qué significa describir o especificar una función? Entonces vamos a especificar o describir funciones. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué se necesita para describir una función? Primero, lo primero que hay que hacer es identificar las variables. Es dependiente e independiente. Identificar las variables, por identificar las variables quiero decir, usted necesita describirlas, que son, es que t es el tiempo, es que h es la altura, es que x es la posición, es que b es la velocidad, es que w es el trabajo, es que f es la fuerza, m es la masa. Tiene que describirlas, darle un símbolo, decir las unidades. Ese es el primer paso, identificar las variables. Descripción, símbolo, unidades. Lo segundo que hay que hacer es darle un nombre a la función, el que usted quiera. Y lo tercero que usted tiene que hacer, muy importante, es especificar el dominio. El rango no se especifica, el rango se encuentra. ¿Cómo vamos a representar la función? Y acá hay muchas opciones. La primera forma, que es la más fácil y más rara de representar una función, es mediante una fórmula. Esta es la forma más fácil, más completa, pero también más rara de representar una función. Por ejemplo, si R es el radio de un círculo, digamos en centímetros, símbolo, descripción, unidades. Y A es otra variable, que es el área del círculo, digamos en centímetros cuadrados. Estas dos variables están relacionadas mediante una función. El área es una función que llevémosla, por ejemplo, f del radio, y está explícitamente por esta fórmula tan bonita y tan chiquita. Describimos las variables, símbolo, descripción, unidades. Representé la función, me falta una cosa, el dominio. El dominio de f son todos los valores que puede tomar la variable independiente. Son los valores que puede tomar r. Ojo, a esta fórmula yo le puedo meter cualquier número real r, cualquiera. Negativos, positivos, grandes, pequeños. ¿Sí? A la fórmula se los puedo meter, pero es que esta no es cualquier fórmula. Esa es una fórmula que está relacionando los radios de un círculo con el área de un círculo. Y no hay círculos que tengan radios negativos. Entonces, como esta función tiene un contexto, el dominio son los números positivos. ¿Cuáles? ¿Este intervalo o este intervalo? Esto es un buen ejemplo donde muestra que es que el dominio es una cosa subjetiva. El dominio de una función depende de usted, depende de su jefe, depende de lo que le estén pagando, depende para quién está trabajando, depende del profesor. Ahora, hay gente más existencialista. Dice, profe, es que un círculo de radio igual a 0 es un punto y de todas maneras está ahí, etc. Y entonces esa persona diría, no, es que el dominio de esta función es este. Entonces, eso es un buen ejemplo. El dominio depende de usted. Usted escoge qué es lo que su función modela. Pues este es un conjunto, es un intervalo abierto. No incluye el cero. Otra forma de escribir ese dominio, y es una forma que ustedes deben aprender a manejar, es escribir con notación de conjunto. ¿Sí? Usted lo puede escribir así, en notación de conjunto. Son los números reales x, digamos, pertenecientes a los reales, tales que, esa raya significa tales que, y aquí escribe una desigualdad. En este caso la desigualdad es muy sencilla. Ese es el mismo conjunto escrito en notación de conjuntos. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender en esta clase es aprender a escribir conjuntos. ¿Sí? Usted lo puede escribir así, o así. Si usted se quiere poner todavía un poquito más sofisticado, lo puede también escribir así. R más. Y mucha gente le va a entender. Son los reales positivos. Los reales estrictamente positivos. El rango de f son los valores que toma el área siempre que el radio tome valores en este dominio que acabamos de especificar. ¿Cuál es el rango? Para este dominio. Esta es la fórmula. Si yo aquí a R le meto números estrictamente positivos, esta fórmula me va a sacar números estrictamente positivos. De hecho, me los va a sacar todos, cualquiera. El rango de f también son los números estrictamente positivos. La mayoría de funciones con las que ustedes se van a enfrentar no están dadas por fórmulas. Eso es uno de los grandes confusiones que tiene la gente. La mayoría de gente cree que una función es una fórmula. No.
Hay funciones que están dadas por fórmulas. Muy poquitas funciones están dadas por fórmulas. Únicamente aquellas cosas que entendemos muy bien están dadas por fórmulas. Gráficas. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a un ejemplo de una función dada por gráficas. Un ejemplo fundamental. Un ejemplo muy importante. Una función que usted y yo en este momento casi que nuestra existencia depende de esta función. ¿Qué es esa función? Ahí hay varias funciones, hay como 8 funciones. Preocúpese por una de ellas. Coja nomás la peor, la más preocupante, esta roja. Esa es una función. ¿Sí? Esa función para la cual no hay fórmula. No hay fórmula. Si yo tuviera una fórmula, ¿qué está describiendo esa función? Son las proyecciones del calentamiento global a partir del año 2000 hasta el 2100. Hay dos variables relacionadas. ¿Sí? Esta, que es la variable independiente, por convención se hace así. Podría ser de otra forma, pero no, se hace así. Raya horizontal. Y en esa raya se coloca la variable independiente. ¿Listo? Digamos las variables que tenemos aquí, digamos que t es el tiempo en años. ¿Listo? Símbolo, descripción, unidades. Y digamos T mayúscula es la anomalía en la temperatura. ¿En qué unidades? Grados centígrados. ¿Qué significa anomalía? Es el valor por encima del promedio. ¿De cuál promedio? Del año 2000. Por eso en el 2000 es 0. Según esto, la temperatura es una función del tiempo. Digámosle, pensemos en esta roja. Digámosle que la función se llama NIES. N-I-S. Ese NIES es un nombre de un laboratorio. Es el nombre del laboratorio que hizo estos cálculos, unos cálculos gigantescos. Unos cálculos que pasan por ese cálculo más grande que yo les mostré. Tienen que modelar todo el clima del mundo, hacer simulaciones basadas en diferentes escenarios de uso de carbono y dependiendo de eso calculan esta función que es una gráfica. Entonces, eso es una función. Es una función. Ahí hay 7 funciones. Cada una de esas rayas es una función. ¿Cómo se usa esto? Muy fácil. Esta es la variable independiente. Aquí está la variable independiente t. Se pone en la raya horizontal. En la raya vertical, usted pone la variable dependiente. ¿Listo? Así se hace siempre. Todo el mundo lo hace así. Si usted quiere saber un valor de la función, oye, yo quiero saber a qué temperatura voy a estar en el 2050, usted entra el valor acá y se viene por acá derecho from y usted se viene para acá. Y según ese modelo, en el 2050, este valor de acá es NIES evaluado en el número 2050. Y según esta gráfica, es aproximadamente igual a 1.5 grados centígrados. 1.5 grados centígrados por encima del promedio mundial en el año 2000. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio es un conjunto de números reales. ¿Cómo se lee el dominio ahí? Muy fácil. El dominio de la función esta. Entonces se viene para acá, para el eje de la variable independiente y averigua cuál es el conjunto de los valores de la variable independiente. Según esto, ¿cuáles eran? De 1900 al 2100. ¿Cómo podemos escribir eso? Es un intervalo errado, ¿cierto? Son todos los números reales entre 1900 y el 2100. ¿Cuál será el rango? ¿Cómo se mira el rango? Se miran los valores que toma la temperatura. ¿Y cómo se hace aquí? Usted siempre tiene que venirse para acá y mirar en este eje cuáles valores toma la función. Y la única forma para hacer eso es a ojo. ¿Sí? En una gráfica todo se hace a ojo. Entonces usted simplemente mira cuáles de los valores de la variable dependiente son realizados por la curva. En este caso, aproximadamente es como toma valores como desde -1 hasta, digámosle, 4,8, más o menos. Pongámosle aquí un aproximado. Porque es que de una gráfica casi nunca uno puede saber exactamente. Parece como desde -1 hasta 4,7 o algo así. 2, mediante gráfica. Entonces acá se coloca la variable independiente, acá se colocan los valores de la variable dependiente, los puntos que estén relacionados por la función se colocan así, de manera que si yo aquí tengo un valor de t, me vengo por acá atrás y si esta función se llama f, este valor de acá es f de t. El dominio son simplemente estos valores, el conjunto de los valores que estén, este es el dominio de f,
ese conjunto. Y el rango se calcula simplemente mirando acá arriba cuáles valores toma hasta acá. Este conjunto, que es un subconjunto de los reales, es el rango de f. Entonces, así se hace una gráfica. La otra opción, que es muy común, es mediante una tabla. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá hay una tabla. Una tabla donde están los elementos, hay como los elementos. Tengo 20 elementos de la tabla periódica y anoté, entre todas las cosas que tiene un elemento, anoté dos variables numéricas importantes. El número atómico, que es la cantidad de protones. Por alguna razón en el universo hay elementos de cada número de protones, del 1 al 118, no más. Y cada uno de esos elementos tiene, entre muchas otras cosas, una densidad. Esa es otra variable numérica. En una tabla generalmente se escriben las cosas así. En este caso, la densidad es una función del número atómico. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, acá hay dos variables relacionadas. El número atómico es mi variable independiente y este es la variable dependiente. ¿Sí? El número atómico en este caso es una cantidad discreta. ¿Discreta por qué? Porque únicamente toma valores numéricos discretos. O sea, hay un espacio entre estos dos números, un espacio entre estos dos números, un espacio entre estos dos números. La variable dependiente es la densidad en unidades de kilogramo por metro cúbico. ¿Sí? Es una variable continua. Es una variable continua porque puede tomar cualquier número real. No hay ningún elemento que tenga número atómico 1.4. Porque no hay nadie que tenga 1.4 protones. Usted tiene o un protón o dos protones, no puede tener 1.4 protones. Si yo digo que ρ es la densidad, ¿sí? Y que n es el número atómico, esta tabla me especifica, por ejemplo, que ρ es una función de n. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Entonces aquí tenemos, estos son n's y estos son los valores de ρ. ρ es f de n. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Son los valores que puede tomar n. El dominio de la función f, ojo, no es un intervalo cerrado. No. El dominio de esta función que yo aquí escribí es una lista. Es una lista porque va del 1 al 2, al 3, al 4. Y en esta tabla únicamente escribí 20. Entonces, ¿cómo escriben listas? Se escribe así. Llaves, 1, 2, 3. Lo que teníamos aquí era una tabla con n y ρ. Y aquí teníamos, por ejemplo, 9 átomos y aquí teníamos 0.9 kilogramo por metro cúbico. Y teníamos desde 1 hasta 20. ¿Sí? Y dijimos que ρ era f de n. Y entonces en esta columna se pone f de 1. En esta columna se pone en esta fila se pone f de 20. Y este es f de 9. Listo. El dominio de f es una lista. ¿Cuál lista? Era 1, 2, hasta 20. Usted puede escribir esto también de la siguiente manera. Lo puede escribir como un conjunto. Lo puede escribir así como todos los números n que pertenecen al conjunto de números naturales que se escribe así, tales que satisfacen una condición. ¿Cuál es la condición en este caso? Que 1 sea menor o igual que n sea menor o igual que 20. Entonces, en este caso, el dominio es un conjunto discreto. Se llama así discreto porque los números están separados. ¿Cuál es el rango de la función? ¿Cuál es el rango de f? El rango de f son los valores que toma la variable dependiente, que en este caso es la densidad. Entonces, el rango de f es simplemente la lista de la columna derecha. Entonces, cuando uno da cosas por una tabla, el dominio y el rango son listas. Esas son las formas, digamos, que usted se va a encontrar para la descripción de funciones en los libros y en su carrera. Pero la forma más común y de hecho la más importante y difícil de describir una función es la manera en que a usted le describen las funciones en la calle, ¿sí? En su vida diaria, en su vida cotidiana, a usted lo están bombardeando con un montón de funciones. Pero cuando usted lo bombardean con esas funciones, casi nunca es mediante una fórmula, mediante una tabla, una gráfica, mucho menos una fórmula. Usted nadie le está diciendo fórmula en la calle. La cuarta y más importante, desde mi punto de vista, forma de representar una función es mediante palabras.
Chao.